tengo un pantallazo aquí. Si recordáis, ¿no? Teníamos 10 masas, 11 muelles, entre dos paredes fijas, todo con magnitudes lo más sencillas posibles. En cuanto a masas, constantes de fuerza, los muelles iguales, las masas iguales. Entonces nos pedían determinar las ecuaciones del movimiento, resolverlas con unas condiciones iniciales, que la primera es desplazarla y las otras en la posición de equilibrio, y luego los modos normales. En cuanto a las ecuaciones del movimiento, pues se puede, como si habéis consultado la bibliografía del curso, uno podía llegar a ellas fácilmente con la segunda ley de Newton, pero bueno, yo lo he cogido con el lagrangiano porque, como os propuse coger el mismo archivo, modificarlo. Eso es lo que vamos a... Y lo tenemos... Creo que era ese. Un segundo. Vamos a ponerlo... Uy, un poco grande. ¿No? Modos normales de oscilación. Pues vamos a ver. Ahí pongo simplemente la longitud, el número de partículas, el tiempo de integración, la constante de fuerza. Y hay varias formas de poder hacer, por supuesto. Hay las coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas van a ser la componente x cartesiana directamente. Es decir, que únicamente necesito fijar la primera, pongo una en 0 y otra en n+1, o sea, en 12 partículas, dos fijas simplemente para dibujarlo luego, nada más. Uno podría haber escogido también como coordenadas generalizadas, coordenadas cartesianas, pero contando a partir de la posición de equilibrio de cada una de las masas. Perfecto. Ningún problema. Entonces tenemos... Uy, el lagrangiano. Me pregunto si es porque tengo ahí dos archivos lagrangiano. Entonces simplemente tendremos en la energía cinética la suma desde la primera desde la 1 hasta la 10 de las velocidades. Las velocidades son simplemente la derivada de x con respecto a t, es decir, que tenemos aquí, esperad que lo ponga un poco más grande, que se vea mejor allá al final. Entonces tenemos en cuanto a la energía cinética, simplemente, ¿no?, la velocidad al cuadrado, sumar para cada una de ellas y liquidar. Y en cuanto a la energía potencial, que va a ser energía potencial elástica únicamente, tendremos un medio de la constante. Fijaos que tenemos para 11, tenemos 11 muelles. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, necesito hacer la suma, fijaos, por eso necesito fijar el primero, el 0 y el 11. Entonces, necesito coger cuál es lo que está estirado, comprimido cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo calculo? Pues la coordenada de x de 1 menos la del anterior, corresponderá a ese muelle que tengo entre las dos, menos, naturalmente, la longitud natural, que es long, lo que pongo yo ahí. Todo ello al cuadrado, ya tengo para un muelle, y barro para todos los muelles. Eso está hecho con el sumatorio. ¿Se ha entendido? O sea que ahí lo único que tengo es un medio de k por lo que se ha estirado o comprimido cada uno de los muelles al cuadrado. ¿Cómo es lo que se ha estirado o comprimido? Pues depende de la coordenada, las coordenadas que he utilizado, en este caso son esas que he puesto yo ahí. Pero ya digo que otros, no lo he mirado, ¿eh? O sea, si me preguntáis, no he mirado, los he descargado ya, los tengo ahí vuestros archivos, pero no los he mirado. En cuanto al lagrangiano, pues nada, ningún problema. Energía cinética menos energía potencial. Podemos coger... Naturalmente, porque tiene una longitud natural, que es precisamente, os dije, podéis cogeros por sencillez, que la longitud natural sea justo cuando las masas están todas equidistantes puestas. Entonces, como he puesto como distancia 1, no, simplemente. Tenía una longitud natural, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, el problema se puede hacer con otra longitud natural. Como veis ahí, simplemente sería cambiarme el cacharro este, poner long donde ponía 1, pongo otra cantidad y ya veis qué rápido. Y la expresión sigue siendo válida.
Pues os dije que no, cuando os dije, porque pensé que ibais a estar dándole vueltas a la cabeza en cuanto a la longitud. Entonces, bueno, ecuaciones de Euler-Lagrange, pues puedo hacerlo de dos maneras, ahí os las he puesto, ¿no? La que tenía en el archivo en cuanto al péndulo doble. Podemos cogernos el paquete que está sin cargar, entonces lo cargo y hallo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Lo más, hay alguno, probablemente quizás haya necesitado más, ¿no? Más a mano, pero fijaos qué sencillo es simplemente decirle, ahí tendría para 10 partículas, pero podría poner más o podría poner menos. Lo puedo hacer, fijaos que tendría, al llamar esa función, necesito ponerle la lista, ¿no? x1 de t, x2 de t, x3 de t, x4 de t, x5 de t. Pero claro, ¿por qué no hacerlo todo de un golpe? Pongo en el programa, pongo npart 5 y raca, ya está. No necesito nada más que poner los pies encima de la mesa. ¿Entendéis lo que es? Pero no os preocupéis si alguien lo ha puesto, pues todo es aprender. Yo creo que si habéis pensado en ello, pues algo habréis visto bastante en la documentación. Bueno, si hago lo mismo aquí, sin este paquete, pues nada, hago otra tabla, pero es lo mismo, una expresión y otra es lo mismo. La resolución numérica de las ecuaciones del movimiento. Cuidado, en este caso tiene resolución, la solución es exacta, porque el lagrangiano es cuadrático. Eso significa que las ecuaciones del movimiento son un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, y un sistema de segundo orden. Tiene siempre solución. Es decir, que en este caso, a pesar de que yo estoy utilizando ahí, porque cogí ese archivo, la solución numérica, esta tiene solución exacta a este problema. ¿Está esto entendido? Es decir, que podíais ver cuáles son las funciones, en vez de utilizando n, utilizando dsolve. ¿Alguna duda en lo que...? O sea, voy así... las condiciones, fijaos, las marco antes de llamar a la función, le digo, hazme una tabla. Pero sería muy fácil, todas x, y, de cada uno de ellos de 0, pues la posición, ¿no? L, 2L, 3L, 4, pero la primera tenía que hacerla diferente. Por lo tanto, le digo, si es igual a 1, entonces x de 1 es, ¿no?, esto, y si no, pues lo que tenéis ahí. En cuanto a las velocidades, para todas ellas iguales. O sea que aquí esta expresión es un condicional. ¿Se entiende eso? Sí. Si es 1, pues entonces una posición diferente al resto. Y ya está, las velocidades para todas ellas iguales. Resuélvelo con las ecuaciones, la ecuación del movimiento anterior que había llamado la ecuación, perdón. Tenemos un montón de ellas, luego las veis, si no me equivoco. Fijaos que es una tabla, tenemos 10 ecuaciones del movimiento. Ejecútalo, dibújalo. Entonces, aquí vuestra pregunta quizás cuando veáis el archivo es, oye, ¿y ese evaluar qué significa? Es simplemente para que me salgan cuando se ejecuta lo de la tabla. La lista de las soluciones, ¿de acuerdo? Si no ponéis evaluar os salen todas las curvas del mismo color, lo cual tampoco es que sea un desastre, ¿de acuerdo? Simplemente hazme primero la tabla, que aparezca la lista, y en cuanto él ve una lista pone colores a los diferentes elementos, ¿no? O sea, es lo único que hay que comentar ahí. Aquí tenéis, pues para cada una de ellas, ¿no?, cómo se va transmitiendo esa perturbación, ¿no lo veis así ya claramente así? Sí. ¿Cómo has dicho para que las podemos para horas? No, simplemente cada una de las soluciones, no necesito nada. Bueno, vamos a ver, pregunta, o sea, son 10, ¿no? 10 funciones. Las meto todo dentro de un nombre que llamo sol. Eso es una lista de 10 soluciones. Entonces, lo único que le digo aquí viene la parte, esa. ¿Cuál es? Es una lista, un vector. El elemento 1, que depende del tiempo, dibújalo. Elemento 2, que depende del tiempo, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento hasta donde llegue npart, que es el número de partículas. ¿Vale? ¿Se ha entendido eso? O sea, que es este corchete,
es cómo llamo yo, que para eso lo he dicho alguna, cómo llamo yo a un elemento en un vector o en una matriz. En este caso, como solo es un vector, solo tiene una coordenada, por decirlo así. Muy bien. Y aquí tenemos el movimiento. No sé si lo llegáis a ver ahí un poco más grande. Un segundo. O sea, que aquí lo único que le digo, dibuja puntos. O sea, que para que veáis la posición primera en 1,5, las demás en su posición correspondiente. Ahí ya los muelles no los he dibujado, o sea que hay que imaginárselos. Cuerdas elásticas, vamos. Esta respuesta es una combinación lineal de los modos normales de oscilación. Ahora, bueno, para 50, pero ya digo, esto es numérico. Es decir, que yo no necesitaba haber puesto ni siquiera 50 segundos. Si pongo Resol Value, tengo la solución exacta y entonces eso me vale para 10, para 10.000 segundos o para lo que yo quiera. ¿Entendéis? ¿Queda eso claro? O sea, tiene solución exacta. Para que veáis que o sea, digamos que para eso habéis visto matemáticas y os lo estoy diciendo yo, para uno se da cuenta de que tiene una solución exacta si yo pongo las ecuaciones del movimiento. Ahí tenéis las 10 ecuaciones del movimiento, puesto en forma de columna, o sea, que le digo columna, como es un vector, ¿no? Pues un elemento, 2, 3, 4, en forma de columna para que no me salgan, si no sale un follón separado por comas y no se ve tan bien. Entonces tenéis para la primera, para la segunda, 10 ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas, que para eso los ceros. Y ahora nos falta la última cuestión. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que se vea mejor. Ahora viene la parte correspondiente a lo que os expliqué el día pasado, ¿no? Cómo podemos nosotros poner las matrices. Teníamos una matriz que llamamos K, como hacía el libro, precisamente con este ejemplo que es K por la constante de fuerza de los muelles, y una matriz M correspondiente a las partículas. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, fijaos, si uno mira la estructura de estas ecuaciones, uno dice, anda, para la 1 tengo aquí la aceleración, o sea que tendría omega cuadrado por la amplitud de 1, lo puede poner uno muy fácilmente, menos 2x1 más x2, o sea que si cojo para el elemento 1 tendré en la diagonal precisamente todo esto en cuanto a la matriz de K. ¿De acuerdo? La matriz de K corresponde precisamente a los elementos que no tienen las derivadas, las aceleraciones. Por ejemplo, ahí lo que estoy marcando. En este caso, en el 2, fijaos, tendría, estoy en la fila 2, en el elemento 1, en el elemento 2 y en el elemento 3. Es decir, siempre estoy, por ejemplo, en el 4, en el 5, estoy interviene, es un sistema de ecuaciones diferenciales, lineales, de segundo orden, acopladas. Es largo como yo solo, pero están acopladas, ¿no veis? En la 5, la aceleración de la 5 depende, sí, de la posición de la 5, pero de la 4 y de la 6. Es decir, eso es general. De una depende de la anterior y de la siguiente. Entonces, eso en una matriz, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Tridiagonal, ¿no? ¿Cómo era? Las matrices esas tridiagonales. Estas. Aquí vemos que todas dependen de la siguiente, de la anterior. Claro, en el caso primero, una es 0, por lo tanto aquí ya, y en la última, por lo mismo. Tenemos los valores propios, que nos van a dar precisamente cuáles son las frecuencias de los modos normales, las frecuencias de los modos normales al cuadrado. Es decir, que si hacemos la raíz cuadrada, que ahí no lo tenéis puesto, esto es la frecuencia de los modos normales al cuadrado. Las raíces cuadradas de eso son las frecuencias de cada uno de los modos normales. La raíz cuadrada de cada uno de esos números. Hay 10. Como veis, además el ordenador me los ordena por
valor, o sea, decreciente. ¿De acuerdo? Esta sería la más lenta, el modo normal más lento, este es el más rápido. En cuanto a los vectores, ahí ya no lo quise poner en forma matricial, se puede poner. Ahí están cada uno de los vectores propios asociados a cada una de las frecuencias naturales de oscilación. Es decir, aquí lo que tenemos son, por así decirlo, cuál es la combinación de cada una de las X que me da un modo normal de oscilación. Si yo pongo, fijaos, podéis probar, si yo pongo las amplitudes iniciales, o sea, las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Del reposo, eso no lo cambio, pero pongo que las amplitudes iniciales sean proporcionales a cada uno de estos vectores, por ejemplo, el primero, ¿entendido? Proporcionales, es decir, que si veis que, claro, hay 1,9, dice, es que se me va a ir hacia el otro lado, pues hombre, lo normalizas todo para que todo esté, no tengas ningún problema, ¿de acuerdo? Que no se te vaya uno más allá de 1, por así decirlo. O sea, lo dividís por el número que os salga de las narices, dicho finamente, poco finamente. Pero ponéis que la relación entre las amplitudes venga dado por ese vector y entonces veréis una única oscilación. Veréis cómo todas las partículas están oscilando de igual manera, con la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Cogéis otro y veréis el segundo modo, o sea, que ese es cómo se ve cada uno de los modos normales de oscilación, de tal manera que las condiciones iniciales correspondan simplemente a un modo, sin que la respuesta no sea una combinación lineal, la solución es una combinación lineal, en general de todos los modos normales, de 10. Pero si las condiciones iniciales las escojo, claro, y me lo dan precisamente cómo es la relación entre las amplitudes, lo que os intenté explicar el otro día. Bueno, ahí tenemos el... Pero yo os pregunté, recordad un segundo... hallar las frecuencias naturales de oscilación. Es decir que yo ya estoy yendo un poco más allá de lo que os había pedido. Con las frecuencias, haciendo la raíz cuadrada, sería suficiente. Y... bueno, ahí... ¿qué hago? Ah, sí, perdón. Es que utilizo las tres funciones. Aquí tengo la... Es que lo hice utilizando todos, digo, como irán viendo las diferentes nombres de las funciones, puse eigenvalues, eigenvectors, ¿no? O sea, valores propios, vectores propios, el sistema propio que te da ambas cosas simultáneamente, o sea que esto es lo mismo que lo dan las dos. Esta sería la matriz correspondiente a las masas, que como veis es diagonal y con unos. Podía utilizar el polinomio característico. Eso corresponde, esto y esto, al mismo problema, es exactamente lo mismo, es el determinante, el polinomio característico, viene dado por que se cumpla que el determinante de la matriz K menos la matriz de las masas por, ahí no lo he llamado omega cuadrado porque no me permite utilizar, lambda es omega cuadrado, lo resuelvo para lambda, o sea, para omega cuadrado, y ahí otra vez me salen para que os deis cuenta, los valores propios, o sea, que son los mismos. Cuidado, en este caso, tengo que decirlo, en este caso sencillo, esto es así gracias a que la matriz de masas es diagonal. Si tuviésemos elementos fuera de la diagonal, entonces el problema lo tendría que resolver o bien con esto o con esto. En este problema, ver los valores propios y vectores propios de la matriz K ya me da los valores propios, las frecuencias, porque la matriz de masas es diagonal. Si no fuese diagonal, entonces no me queda más remedio que resolver el problema correspondiente al polinomio característico. Ya veis que las mates... Esto es años después cuando me di cuenta de que todos estos rollos de álgebra tenían una utilidad. Pero ya veis, y lo veremos hoy también en otro. Y ya está, este es el archivo. ¿Alguna cuestión que podemos comentar? ¿No? Esperad que...